Invito a que me acompañen en una breve oración. Bendito Dios, gracias en este día te damos y rogamos una vez más que nos ayudes a tener un buen entendimiento de tu palabra en este momento que vamos a tener esta reflexión. Quédate con nosotros de principio a fin en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar en este día con el estudio del tema que hemos estado analizando acerca de cuál debe ser el carácter del cristiano. Hemos estado hablando en el segundo punto acerca de que el cristiano sin carácter sería una persona sin sentimientos, sin esa fuerza que le pueda ayudar a oponerse a aquellas cosas que no están correctas, aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Decíamos, sería como un robot sin sentimiento. Así que el día de hoy quiero que analicemos qué importante es para los que somos siervos de Dios el tener un buen carácter para poder trabajar en su obra. Encontramos entonces, hablábamos de siervos que han servido a Dios a través de los tiempos, tanto hombres como mujeres. Entre ellos hablábamos de Moisés, Elías, Débora en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Pedro, Juan, Pablo, Priscila, Febes y muchos otros. En este día quiero que usted pueda ver conmigo lo importante que es el carácter al momento de dirigir la obra del Señor. Tenemos en la historia del pueblo de Israel que cuando el pueblo sale de Egipto y está en el desierto, Moisés va al monte Sinaí para hablar con Dios. Y se tarda, como usted ha leído, 40 días, 40 noches en ese monte. Y cuando baja, dice que escucha un ruido. Y pues no pueden entender con Josué de qué se trata. Pero luego cuando se acercan ven que el pueblo está danzando y está adorando a un becerro de oro. Ahora, cuando Moisés se va, dice que el pueblo se acerca a Aarón y le dice, bueno, no sabemos qué pasó con este hombre Moisés, ¿verdad? Así que haznos dioses que nos lleven, ¿verdad? Que vayan delante de nosotros. Y miramos allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, verso 1 y 2, que parece que Aarón no pone ninguna resistencia, no les exhorta, no les regaña por ese deseo de hacer sus propios dioses. No dice nada, simplemente al contrario les dice que le traigan oro y que les va a hacer ese dios. Después cuando Moisés le reprende, pues él se excusa en que el pueblo pues es así y que él ya conoce al pueblo. Así que es muy peligroso cuando no hay un carácter que se oponga a lo incorrecto, hermanos. ¿Qué hace Moisés cuando ve al pueblo en esta situación? Dice la palabra que tiró las piedras de la ley que Dios había hecho para el pueblo de Israel y se enojó mucho y mandó echar aquel becerro de oro en el fuego y lo quemó y lo deshizo y lo hizo polvo, y dice que echó ese polvo en las aguas y se lo dio que se lo tomara al pueblo de Israel. Imagínense qué carácter, ¿verdad? Pero les hizo reflexionar que no estaba bien en lo que ellos hacen. Muchas veces, hermanos, lo mismo debe suceder de repente con nosotros que tenemos hijos. Si no mostramos carácter para guiarles, para hacerles hacer lo correcto, seguramente con facilidad nuestros hijos se pueden perder de la gracia de Dios. Así que para dirigir nuestra familia y especialmente nuestros hijos necesitamos tener carácter para poderles guiar a la verdad y para que ellos puedan hacer siempre lo correcto. Es muy importante, hermanos, que tengamos carácter. Si no, ¿sabe qué va a pasar? Nos va a pasar lo de un sacerdote, que tenemos la historia allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, donde dice que este sacerdote llamado Elías tenía 2 hijos, pero estos hijos eran malvados. Si usted lee allí en el capítulo 2, verso 12, dice que eran perversos estos hombres, y en el verso 22 al 25 quiero que lea conmigo de Primera de Samuel lo que pasa, ¿verdad? Capítulo 2, verso 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las
puerta del tabernáculo de reunión y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Según el tono que leo yo en este pasaje, hermanos, parece que Elí era demasiado suave, con un carácter demasiado pasivo. Y esto es muy peligroso porque no tenemos entonces la fuerza suficiente para hacerle ver a aquellos que están caminando por el camino incorrecto que no está bien lo que están haciendo. Así que necesitamos tener carácter fuerte muchas veces para corregir aquellas cosas que no están bien. Y esto es lo que vemos en estos líderes de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos tuvieron que tener carácter, como en el caso de Moisés, para que el pueblo hiciera lo correcto. Pero lo contrario podía ser, como en este caso el sacerdote Elí, que sus hijos hacían totalmente lo contrario de lo que un hijo de Dios debe hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos hagan lo correcto, de que nuestros hermanos puedan hacer lo correcto. Debemos ayudarles, pero muchas veces tenemos que tener carácter para poder hacer ese trabajo. Que Dios me les continúe bendiciendo, queridos hermanos. El día de mañana continuamos con el estudio de este tema tan importante. Bendiciones. Su hermano en Cristo, Arturo Torres.